Vamos. Para que continúe. Bien. Cuando graba me... Bien. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Marcel Bentancur, soy grado 2 de la cátedra, ya hace unos cuantos años, justo estábamos hablando. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es la patología paraprostodóntica y el tratamiento. Años anteriores se daba por separado, entonces cuando retomábamos tratamiento teníamos que volver a retomar el tema de la patología. Entonces tratamos de unificar estos dos teóricos. Les pido disculpas de antemano si lleva un poquito más. El año pasado nos extendimos mucho, este año esperemos que no tanto. Voy a tratar de ser lo más rápido y ágil posible, pero cualquier cosa nos van cortando. Como decía Germán, el año pasado ustedes podían tener la facilidad de escribir en el chat y Germán me va entrecortando por cualquier duda que vaya surgiendo. Bueno, vimos la semana pasada la importancia de la historia clínica que tiene y los diferentes exámenes que nosotros vamos a hacer. Cuando estamos en el examen clínico, el paciente puede presentar un terreno sano. Muchos de ustedes va a ser la primera vez que vean un paciente desdentado, entonces tener ese punto de comparación a veces es difícil, por eso tratamos en el teórico de poner varias fotos ilustrativas como para que vayan conociendo el terreno, su normalidad y qué cosas se alejan de la misma. Bueno, entonces en el examen clínico podemos tener un paciente sano, y como vimos la semana pasada, con un correcto diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento, vamos a estar en condiciones de realizar una rehabilitación del sistema estomatognático. Pero en muchos casos podemos llegar a tener algún tipo de patología, ya sea del orden general, regional o local. Previo a cualquier rehabilitación que nosotros pretendamos hacer, necesitamos analizar esas patologías que pueda presentar el paciente. Es importante conocer que tanto el sistema estomatognático como ser la mucosa y el hueso de soporte no están naturalmente preparados para recibir lo que va a ser una prótesis completa. Entonces, muchas veces soportar y hacer funcionar esa prótesis es todo un desafío para el paciente. Ni que hablar de lo que hablábamos también la semana pasada, de la psiquis, que va a ser muy importante a la hora que el paciente pueda aceptar esas prótesis como propias y las pueda hacer funcionar. Cuando nosotros recibimos al paciente por primera vez y hacemos el examen, el paciente puede presentar normalidad en el tejido o diversas lesiones. Estas lesiones pueden aparecer en forma aguda, ya lo vamos a ver en el correo del teórico, o incluso ser patologías crónicas. Es importante para nosotros como odontólogos tratar de prevenir. Germán hablaba mucho de lo que es la importancia de la prevención, más allá de que los pacientes hayan perdido las piezas. Es importante explicarle al paciente de la importancia de prevenir otro tipo de patologías por más que no existan piezas dentarias. Tanto el hueso como los tejidos blandos pueden presentar también diversas patologías, que es la que tenemos que apuntar a prevenir. Muchas de esas podemos prevenir y otras, si suceden, tratamos de corregirlas y eliminarlas o minimizar el efecto que ella pueda tener en el terreno. Es importante en las primeras visitas que ya empiece una interrelación, una comunicación con el paciente. Debemos ser lo más claros y simples posible para explicarle al paciente la importancia que tiene el autocuidado que él va a tener con todo su sistema y la importancia de la higiene. Muchos pacientes piensan que como perdieron las piezas no necesitan higienizarse, y es todo lo contrario. Necesitan higienizar tanto la lengua, las mejillas, los rebordes. Eso lo vamos a ir viendo ahora a medida que vaya avanzando el teórico. Con respecto a la patología paraprostodoncia, bueno, son alteraciones desfavorables que se dan en las estructuras normales del sistema estomatognático, y este puede ser por el uso o el mal uso de las prótesis, e incluso por la falta de las mismas.
Nosotros cuando tratamos a los pacientes, la finalidad de nuestra rehabilitación es restituir tejidos blandos y duros que se pueden haber, que se perdieron, de hecho, devolviendo todo lo que es la morfología, las funciones, el confort y la estética que puede estar perdida o alterada. Entonces, nosotros vamos a tener que poner ese sistema previo a cualquier rehabilitación a punto. Entonces tenemos diversas maniobras, ya sean preventivas para evitar que aparezcan, o en caso de que se encuentren, terapéuticas, logrando desde un punto de vista ya sea general, regional y local, un terreno sano para nosotros poder colocar nuestras prótesis. Estas patologías las podemos clasificar tanto de vista del punto general, regional y local. Nosotros hablábamos también la semana pasada de los pacientes que generalmente son usuarios de la cátedra nuestra. Lamentablemente, algún paciente joven, desdentado, casi total o total, concurre a la clínica, pero la mayoría de los mismos son pacientes ya añosos. Entonces debemos tener en cuenta que se va a dar un envejecimiento no solamente de la persona, sino también del terreno, con un deterioro que va a ser progresivo, que va a ser irreversible e inevitable, desde el punto de vista biológico. También enmarcando a los pacientes desde el punto de vista social, y ni que hablar de la psiquis de esos pacientes que presentan, que tenemos que tener en cuenta. Bueno, dentro de los trastornos generales, hablamos de los nutricionales. Germán también les habló de la cartilla dietaria que nosotros solicitamos al paciente. Esto es importante, no porque nosotros vayamos a realizarle la dieta al paciente, sino para ya ir conociendo a los pacientes desde el punto de vista nutricional. Muchos de estos pacientes adultos mayores, nosotros siempre apuntamos al adulto mayor, tengan en cuenta que hay pacientes jóvenes también, lamentablemente, pero por lo general, por un tema de años, los pacientes que pierden el total o casi total de las piezas son adultos mayores. Estos mismos se encuentran dentro de un grupo etario donde muchos de ellos tienen limitaciones físicas, incluso bajos ingresos. Por otro lado, prótesis que tienen mucho tiempo en boca sin ningún control periódico ni mantenimiento, que eso dificulta que pueda masticar bien. Entonces todo eso puede dificultar el tema de la nutrición. Ya hablamos la semana pasada, digo, que los pacientes ya desde el primer día que ustedes los ven, tienen que explicarle que la terapia no va a terminar cuando nosotros instalemos la prótesis, sino que es un proceso que se va a dar a través del tiempo, que los tejidos van a sufrir cambios, como hablábamos, que son inevitables, vamos a tratar de controlarlos, pero no los podemos eliminar totalmente. Entonces esas prótesis que nosotros estamos instalando hoy van a tener, de acuerdo a los factores de riesgo que pueda tener el paciente, más el pronóstico, van a tener dentro de determinado tiempo un control periódico, le llamamos nosotros, y acciones de mantenimiento. ¿Para qué? Para ir acompasando esos cambios irreversibles que se van a dar en los tejidos. Y el paciente tiene una responsabilidad mutua. Si bien nosotros es responsabilidad citarlo a los pacientes para esos controles, el paciente ya debe saber que debe tener medidas de higiene e incluso debe concurrir a consultas por más que las prótesis estén terminadas. Entonces, estos trastornos nutricionales pueden aparecer en los pacientes, están nosotros dentro de la cartilla recomendar, muchos de estos pacientes por los bajos ingresos se tiran más a lo que es carbohidratos. Nosotros solicitamos también que nos indiquen las veces que toman agua y qué cantidad toman, todo eso para saber un poquito la hidratación que está teniendo
nuestro paciente, y eso podemos hacer mínimas correcciones, recomendar la ingesta de frutas y verduras dentro de lo posible, incluso en algunos casos recomendar una derivación a un nutricionista que los ayude a ellos y nos ayude a nosotros a mejorar la dieta de nuestros pacientes. Por otro lado, también hablamos bastante de lo que es la psiquis del paciente. La semana pasada vamos a tener trastornos psicológicos que puede tener el paciente. Van a ver que dentro de la literatura se habla de un trastorno psíquico que es la intolerancia protésica grave, que es una inadaptación ya sea orgánica del propio sistema o incluso mental, que impide que el paciente se adapte a esa prótesis. En la foto de arriba ustedes tienen una paciente, es raro de ver, pero una vez por año tal vez lo vemos, pacientes que están totalmente insatisfechos con las múltiples prótesis que se hicieron y ninguna de ellas cumple sus expectativas. Antes de encasillar a un paciente en una intolerancia protésica, debemos corroborar que todas las prótesis que tiene el paciente tienen, no sea una ineficiencia de la prótesis, que debe abarcar todo el terreno, que la oclusión debe estar en condiciones, como para recién ahí hablar de un trastorno psíquico. Un poquito lo que hablábamos antes, la importancia de esa alianza terapéutica que vamos a tener con el paciente, que se tiene que dar desde los primeros días hasta el último, e incluso en cada uno de los controles periódicos. Recuerden que nuestros pacientes, el pronóstico y los controles periódicos van a variar de un paciente a otro, ni que hablar, si tiene remanentes, si es desdentado total, incluso en un mismo paciente por diversos motivos, puede cambiar ese control periódico. No es que determinamos un paciente a los 6 meses y siempre va a ser a los 6 meses, porque pueden haber circunstancias en la vida donde el paciente necesita mucho más motivación para realizar la higiene, entonces nosotros ahí tenemos que ir acompasando esos cambios que se dan en la vida, que todos sufrimos, como para que el paciente mantenga esa motivación y mantenga la higiene, no solamente de las prótesis, que ni que hablar, sino de la lengua, de las mejillas, y obvio si tiene remanente dentario. Todo esto de educación para la salud, higiene de la prótesis, los van a ver en diferentes teóricos, incluso hacemos bastante hincapié en el teórico de instalación, donde nosotros debemos darle al paciente todas las baterías posibles para que él pueda lograr, dentro de sus posibilidades, la mejor higiene. Eso a nivel, más que nada, de la valoración general que vamos a hacer al paciente y las recomendaciones que pueden haber, y diferentes patologías a las cuales nos podemos enfrentar. Por otro lado, a nivel regional, podemos tener alguna patología a nivel articular, del sistema neuromuscular, van a haber trastornos morfológicos en muchos de los casos, y nos podemos encontrar con quintitis comisural. Obviamente, el teórico va a tocar algunos de los temas muy por arriba. Los invitamos a que consulten, ya que la semana pasada, no, la anterior, consultaban sobre la bibliografía. Con cada uno de estos temas se podría armar un teórico individual. Nosotros vamos a tocar todo lo que está en este tema, que es el tema 4 de patología, así que los invitamos a que profundicen mucho más de lo que yo les puedo decir en cada uno de estos temas. Con respecto a articulares y el sistema neuromuscular, bueno, los pacientes jóvenes y adultos van a sufrir de problemas ya sea articulares o musculares, pero en el adulto mayor se da una degeneración de lo que es toda la articulación, que puede provocar algún tema de problema, de dolor, de inflamación a nivel articular, ni que hablar si las prótesis, como hablábamos, si los pacientes son portadores de prótesis. Ahí tienen dos casos, un paciente que tiene incluso la mordida invertida. El caso de la derecha, van a ver un paciente
que es portador de prótesis completa superior con una prótesis parcial inferior, que por el propio paso del tiempo se genera una reabsorción de la parte posterior, inferior, que la prótesis hace que se hunda. Entonces empieza todo un contacto anterior que genera inestabilidad en todo el sistema. Nosotros sabemos que cuando claudica alguno de los componentes del sistema, puede compensarse fisiológicamente de alguna manera, o incluso puede claudicar y generar patología en cualquiera de los componentes. Si le sumamos que el sistema neuromuscular en el adulto mayor hay un cambio del envejecimiento, donde pierde agua y ese tejido muscular es reemplazado por un tejido conectivo, ya genera que esos músculos no trabajen de la manera que trabajaban antes. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tratar de que la oclusión sea lo más estable posible. Obviamente ustedes ya saben cuando hablaron con Germán la semana pasada y lo vieron todo el análisis de lo que es la articulación y de todos los músculos que debemos analizar para ver que no haya ni alguna inflamación o un dolor. ¿Ya se me escucha bien ahí? Se te entrecortó un poquito, pero se entendió. Está. Estás un poquito entrecortado. Avisame Si querés apagar un poquito el video. Puse el modem más cerca, pero Apagá el video, a ver. ¿qué querés? ¿Que deje de compartir? No, ahí te escucho bien. Volviste. Bien. Está. Estás entrecortado, Marcel. Cuando hablamos Desactiva de tu cámara. los trastornos que Marcel, podían haber a nivel regional, también. Marcel, Sí, esperá. ¿para qué? Estás re entrecortado. Desactiva el video. ¿Ahora se me escucha bien? Sí, ahora te escucho bien. No estás proyectando, ¿no? Ahí, No, dale. ahora no. El problema es cuando... Bien, Dale, no. disculpen los inconvenientes. Con respecto a lo regional, hablábamos de trastornos morfológicos. Acá ven dos fotos donde vemos dos pacientes, adultos mayores, que no tienen en boca las prótesis, entonces se da todo un colapso de lo que es el orificio bucal, se genera una profundización de todos los surcos peribucales, hay disminución del espesor del labio, y hay un falso prognatismo que genera la pérdida de dientes. ¿Qué pasa? Al perder los dientes y todo ese proceso alveolar, se genera un colapso de la boca. Muchos pacientes concurren a la consulta por esto mismo, por un tema estético, que los hace ver más envejecidos, todo. Nosotros con las prótesis vamos a devolver mucho, con el flanco vestibular de la prótesis y con los dientes, vamos a darle un soporte a ese labio, devolviendo un poco lo que es la plenitud de la boca. Debemos decirle a los pacientes que tenemos limitaciones. No podemos con las prótesis borrar todas las arrugas, si eso es lo que ellos pretenden. Toda esta comunicación lo debemos hacer previo al tratamiento para que después no hayan falsas expectativas en estos pacientes. Por otro lado, tenemos lo que es la queilitis comisural, lo que muchas veces ven como una boquera. Se da una lesión localizada a nivel de la comisura,
por lo general de ambos lados, y puede presentar diferentes características clínicas que ahora lo vamos a ver. Dentro de lo que es la queilitis y lo que son las patologías locales, vamos a hablar un poquito, ya lo van a ver, si lo vieron el programa, habla un poco de lo que es la definición, la etiología, o sea, la causa de esa patología, cómo las clasificamos y luego el tratamiento. Así que vamos a tratar de todas las lesiones que hablemos de acá en adelante que tengan esa coherencia. ¿Cuál es la etiología? Bueno, como muchas de las patologías a nivel bucales, multifactoriales. Esta patología de la queilitis comisural puede responder a una enfermedad en pacientes inmunodeprimidos, pacientes que presentan diabetes que no la controlan. También puede reflejar algún trastorno nutricional, como vimos anteriormente, como ser carencia de vitaminas, o absorción de las mismas. La dieta puede llegar a estar bien, pero el paciente es incapaz de poder absorberlas. Una de las más frecuentes es la pérdida de la dimensión vertical oclusal. ¿A qué nos referimos con esto? Después en los teóricos van a poder ir integrando estos términos que yo voy tirando, que a veces lo escuchan por primera vez o no tienen idea. La dimensión vertical oclusal es la altura del tercio inferior de cara. Ustedes imagínense que la mayoría de nosotros tenemos todos los dientes, entonces cuando los dientes entran en contacto, va a haber una altura determinada del tercio inferior de cara. Si el paciente perdió todas las piezas, cuando intente acercar van a estar los rebordes, entonces se va a disminuir, como veíamos en las fotos anteriores, ese paciente con todo ese colapso del inferior de cara. ¿Qué pasa a nivel de las comisuras? Bueno, van a estar bañadas con saliva continuamente y generando un lugar muy propenso a que la Candida albicans, que como bien saben es un hongo oportunista, es un hongo que está en equilibrio dentro de la boca, pero si encuentra un camino fértil para desarrollarse, ya sea porque él aumenta la virulencia o porque nuestros pacientes tienen algún inconveniente, pueden llegar a generar diferentes lesiones, no solamente a nivel de las comisuras, sino en otros lugares de la boca, como vamos a ir viendo. ¿Cómo la podemos clasificar? Bueno, según Oman, lo podemos clasificar cuando es localizada, con una lesión mínima en la piel. Después vamos a tener el tipo 2, que ya se fisura y aumenta lo que es su extensión y su profundidad. El tipo 3, con fisuras intensas en formas radiales, ya desde el ángulo de la piel. El tipo 4 ya presenta un rojo mucho más intenso y se extiende a los bordes de los lados. ¿Qué tratamiento va a requerir? Bueno, le vamos a tener que decir al paciente, como hablábamos, es multifactorial. Nosotros vamos a ir abocándonos a las cosas que podemos trabajar a nivel local, sin olvidarnos que al ser multifactorial puede tener un componente de orden general, que también se impone una interconsulta si después de toda la batería de herramientas locales que nosotros tenemos para revertir esa patología, por el motivo que sea no curado. Debemos decirle al paciente que evite irritantes. Cuando hablamos de irritantes, ni que hablar que el alcohol, el cigarro, bebidas muy calientes, las picantes, todo eso debe evitarla. Vamos a extremar las medidas de higiene. Nosotros ya habíamos motivado al paciente, instruirlo en lo que es la higiene, no solamente de las prótesis, sino de toda la cavidad bucal. Bueno, reafirmar ese compromiso para que retome, si lo ha perdido por algún motivo, la higiene bucal. Controlar los factores locales, como vimos, que pueden ser factores locales que estén generando esa patología. Evaluar las prótesis que el paciente tiene en uso. Muchos pacientes no son portadores de prótesis, y ahí vamos a tener una limitante, que después vemos cómo podemos corregirla, pero si el paciente
cuenta con prótesis, bueno, debemos muchas veces restituir esa altura del tercio inferior de cara para evitar que las comisuras estén todo el tiempo con esa humedad, y podemos hacer con algún antimicótico alguna terapia local que permita ayudarnos a combatir esa queilitis si con las primeras herramientas no cura. Si luego de todo este mecanismo vemos que la lesión perdura en el tiempo, se impone la interconsulta para descartar algún trastorno a nivel general. Esto es lo que hablábamos un poquito. Si una prótesis de transición está destinada a mejorar las condiciones anatómicas y fisiológicas de la boca, con el fin de propender una restauración estética y funcional. Muchos de nuestros pacientes son portadores de prótesis de hace mucho tiempo, entonces no están en buenas condiciones, entonces nosotros vamos a tener herramientas para volverlas a ser funcional y que cumplan con las características que nosotros necesitamos de una prótesis completa. Y en algunos casos el paciente no es portador de prótesis, entonces podemos hacer una prótesis lo más rápido posible en la menor cantidad de casos, menor cantidad de citas, cosa de tener una prótesis lo más rápido posible para poder restaurar alguna de las patologías que el paciente puede estar presentando. ¿Cuál es el objetivo de estas prótesis de transición? Obviamente mejorar, y si están en salud, los tejidos blandos, la cavidad bucal, el sistema neuromuscular y la ATM, mantenerlo. Podemos también hacer alguna mejora con respecto a la estética, y esto nos permite ya ir conociendo el perfil psicológico del paciente frente a las diversas etapas que nosotros vamos a afrontar cuando hacemos un tratamiento de una prótesis completa. Ya sea el momento de tomar impresiones, vamos a ir conociendo lo que hablábamos la vez pasada, el perfil psicológico del paciente. No es que la primera vez que nosotros lo vemos ya podemos encasillarlo con un perfil, sino que a medida que van transcurriendo las consultas y las visitas, vamos a ir conociendo y vamos a poder ir evaluando ese perfil psicológico. Y obviamente obtener información sobre las condiciones de trabajo específicas para ese paciente que nosotros vamos a hacer una prótesis de transición. Si el paciente tiene esta prótesis en uso y hay, por ejemplo, una pérdida de la dimensión vertical o cruzal, bueno, tenemos diferentes maniobras, como puede ser la adición de material de acrílico autocurable que podemos agregar en la parte posterior de los dientes como para aumentar esa altura. Esto va muy de la mano de lo que es la oclusión ideal que nosotros buscamos en el desdentado total. Lo van a ver específicamente en oclusión y en otros teóricos. Pero bueno, la idea es que los pacientes tengan la mayor cantidad de contactos posteriores, bilaterales y simultáneos, sin contacto anterior. Y todo esto, ahí van a ver que tenemos papel de articular que nos facilita a la hora de determinar dónde hay más contacto o menos, y también evitar que haya un contacto prematuro. Cuando hablamos de un contacto prematuro es que el paciente cuando muerde, la oclusión máxima tiene que coincidir con relación céntrica, y debe ser contactos posteriores, simultáneos y bilaterales. Quiere decir que al mismo tiempo tienen que tocar las muelas de los dos lados a nivel posterior. Eso es importante para evitar otro tipo de patologías que más adelante vamos a ver. Y bueno, enfocándonos en lo que son las patologías locales, vamos a tener inflamatorias, regresivas y progresivas. Dentro de las inflamatorias vamos a tener agudas y crónicas, que lo mencionábamos al principio del teórico. Vamos a ir con las primeras. Dentro de las inflamatorias agudas vamos a tener las úlceras, y dentro de las crónicas vamos a tener la estomatitis, la hiperplasia papilar, que va muy de la mano de lo que es la estomatitis, hiperplasias marginales, de cámara de succión o hiperplasia del reborde alveolar. Vamos a ir mencionando cada una de ellas. Con respecto a las úlceras, bueno, las úlceras se producen mucho a la hora de las instalaciones. Cuando nosotros instalamos la prótesis,
necesitamos ser muy meticulosos a la hora de decirle al paciente que se las pueda llevar. Tenemos que tener en cuenta bien que no haya bordes filosos, que no haya bordes que estén sobrecomprimiendo alguna zona, porque pueden generar lesiones, como ser úlceras. Por lo general son pequeñas, aunque pueden ser de gran tamaño, duelen muchas de ellas tienen un halo blanco alrededor, son blandas a la palpación y tienen una correspondencia con el trauma. Quiere decir que nosotros, dependiendo de dónde está la lesión, podemos ver que hay algo que lo está generando. Una vez que determinamos que es la prótesis que está generando esa úlcera, bueno, tenemos diferentes maneras de intentar corregir para que no presione más esa prótesis. Si nosotros tenemos una lesión y lo hacemos a ojo, corremos el riesgo de hacer un desgaste excesivo con posteriormente tener otro tipo de consecuencias que no sea la úlcera. Como hablábamos un poco de la oclusión, un contacto prematuro, si el paciente al morder toca más un diente, puede generar también una úlcera. Entonces, después que descartamos que a nivel oclusal no tenemos ningún tipo de alteración, nos vamos a hacer el terreno. ¿Cómo podemos trasladar esa lesión que el paciente tiene, esa úlcera, a la prótesis para saber dónde desgastar? Bueno, podemos usar un polvito, óxido de zinc, lo llevamos con una torundita en la úlcera, como ven en las fotos de arriba, colocamos la prótesis, al retirar vamos a tener ese óxido de zinc en la zona donde está sobrecomprimiendo, donde está apretando mucho el terreno, y ahí nosotros con un fresón pasamos a hacer el desgaste de la base de la prótesis. Por otro lado, nosotros con los materiales que les vamos a pedir, vamos a hablar de lo que es un lápiz tinta, que lo que nos permite es marcar en los tejidos. Entonces se hace alrededor de la úlcera, se marca con ese lápiz tinta, y lo mismo, va la prótesis a la boca, y al sacarla se traslada ese lápiz tinta a la base de la prótesis donde existe la sobrecompresión y también podemos desgastar. Hay una tercera opción que va a ser con algún material de alto índice de corrimiento. Ya en el teórico que viene de impresiones van a hablar un poquito más de materiales de impresión, pero bueno, con un material que corra mucho lo pueden poner en la base de la prótesis, lo llevan a posición, y donde está sobrecomprimiendo, quiere decir que la prótesis está apretando más de lo que debería, se va a barrer todo ese material y nos va a quedar la base rosa. Eso nos indica que al estar apretando mucho, ahí puede generar este tipo de lesiones. Eso con respecto a las agudas. Con respecto a las crónicas, vamos a hablar de lo que es la estomatitis protésica. Es una inflamación crónica de las mucosas de soporte. Por lo general se da en el maxilar superior, y hay autores que entienden que el 65% de los portadores de estomatitis tienen levaduras, y muchos de ellos es la Candida albicans. Pero por otro lado tenemos autores que dicen que la Cándida es un sobreagregado de la patología en sí. Etiología de la estomatitis, bueno, lo mismo que hablábamos de la queilitis, multifactorial. No sé si voy muy rápido, si se entiende, si alguien quiere aportar algo, si se me escucha. Se entiende. ¿Sí? Sí, se va entendiendo. Está. Vení bien, Marce. No, porque el año pasado teníamos muchas preguntas. Pero no, por ahora están tranquilos. Bien. Pregunten si quieren saber algo. Pensar. Si quieren preguntar algo, bienvenida. Sí, me paran todas las veces que sean necesarias. Siempre hablamos que la parte del Zoom lo que perdemos es ese ida y vuelta que tenemos en la presencialidad, donde, bueno, podemos mirarlos y ver si están entendiendo algo o no.
porque hablarle a una computadora se nos hace bastante tedioso y me imagino para ustedes escucharme continuamente hablar a veces se hace muy pesado, así que los invitamos a plantear las dudas que surjan, siéntanse libres. Bueno, volvemos, etiología multifactorial, esto es importantísimo. La estomatitis no podemos, si presenta algún paciente, algún grado, alguno de los 3 grados de estomatitis, no podemos atacar una sola causa, porque si nosotros atacamos una sola, nos vamos a olvidar de muchas otras. Entonces, siempre tiene que hacer un ataque a todas las causas que pueden estar generando esa estomatitis, porque por el solo hecho de dar la estomatitis es muy difícil darnos cuenta qué es lo que lo está generando. A nivel sistémico, puede ser a una endocrinopatía, deficiencias inmunitarias, el síndrome de Sjögren, que no sé si lo escucharon alguna vez. Puede ser que el paciente esté sometido a alguna antibioterapia o esté consumiendo corticoides por cualquier motivo o por otro, ya sea respiratorio o algo que va a repercutir a nivel local. Ahí tienen una foto que tiene una zona más rojita en el medio. Ahora después van a ver los diferentes tipos, pero a eso ya nos llama la atención. Si ustedes habían visto las primeras fotos donde había un rosa pálido y parecía estar todo dentro de lo normal, acá ya vemos algo rojo que nos tiene que hacer abrir los ojos. A nivel local, si el paciente no realiza una buena higiene, el uso nocturno, el uso continuo. Muchas veces nosotros le indicamos al paciente el retiro nocturno de las prótesis, que sería lo ideal, que el paciente deje descansar esas encías durante la noche. Muchas veces, por diferentes motivos, el paciente no puede retirarse las prótesis cuando duerme. Ya les digo, hay muchos pacientes, muchas veces las mujeres, los maridos no saben que tiene prótesis o les da vergüenza el retirárselo, entonces nosotros lo que le tenemos que pedir es que en algún momento del día deje descansar esas encías. Cuando se encuentra sola o cuando se van a bañar, le vamos a pedir que se retire esas prótesis, que masajee la zona y que deje descansar esos maxilares de la prótesis, de ese uso continuo que puede tener. La candidiasis, un poquito hablábamos, la serostomía, la hipocialia. Recuerden que la hipocialia es una disminución real de la cantidad de saliva que hay en boca, y la serostomía es más que nada, ya es un signo subjetivo. El paciente siente que esa sequedad en la boca, que a veces puede coincidir con el escaso cantidad flujo de saliva y a veces no. Una dieta inadecuada, prótesis que estén totalmente desajustadas, ya sea desde el punto de vista de la prótesis, como se apoya en el terreno, o algún desajuste oclusal. También se describen alergias y factores químicos en lo que es el desarrollo de la estomatitis. Acá lo clasificamos. 1, 2 y 3, así vamos a clasificar a los diferentes grados de estomatitis. En el primer caso van a ver esos puntitos rojos a nivel de la bóveda palatina. Ya cuando esos puntitos confluyen y se hace toda una zona ya roja, ya ahí estaríamos en un tipo 2, y el tipo 3 se caracteriza por un crecimiento hiperplásico, o sea, hay crecimiento de encía a nivel de la bóveda. Como ven ahí, hay como unas burbujitas de encía, que muchas veces están separadas por unos surcos, y con la jeringa de triple nosotros hacemos funcionar el aire, y hay un leve movimiento de esa hiperplasia, que ahora vamos a ver cómo las vamos a tratar. Con respecto al tipo 1 y tipo 2, bueno, profundizar en todo lo que es la higiene de la boca y de la prótesis en sí. El retiro nocturno, que era un poquito de lo que hablábamos, si no lo podemos, bueno, limitar ese uso continuo. Ni que hablar que vamos a estabilizar
lo que es la base de la prótesis, si no se encuentra en condiciones, y hacer un equilibrado de esa oclusión. Y también tenemos algún medicamento que podemos usar, ya sea buches de agua con bicarbonato, clorexidina, y por último, algún antifúngico específico. Antes de llegar a alguna terapia medicamentosa, debemos acabar la batería que tenemos previamente, que son los puntos anteriores. Si no remite, ahí podemos ir avanzando con respecto al tratamiento. Ahí ya tienen en la foto, vieron ya, no sé, la foto no se ve bien. En el primero parece que hubiera algún tipo de hiperplasia, ya en el segundo vieron como ese rojo difuso abarca ya todas las zonas de soporte, ahí ya estamos en un cuadro de estomatitis un poquito más avanzado. ¿Cómo podemos estabilizar esas bases? Hoy hablábamos de la importancia de la oclusión, que muchas veces puede ser por desgaste, en base a fresones, o puede ser por el agregado de algún acrílico. Eso con respecto a la oclusión. Con respecto a la base, si nosotros tenemos una discrepancia, si esa prótesis que fue utilizada a través del tiempo no fue acompasado con esa pérdida ósea, puede generarse inestabilidad en esa base, generando diversas patologías. Entre muchas de esas puede ser la estomatitis. ¿Cómo podemos ayudar a esa prótesis a sentar y ajustarse a lo que es el terreno? Bueno, contamos con los acondicionadores de tejido, que lo que va a ayudarnos es a disminuir ese componente inflamatorio que está el terreno si la base no se ajusta bien. Hay diferentes marcas de acondicionadores de tejido. En realidad es un polvo y un líquido, como ustedes ven del acrílico. En el polvo tiene polímeros, y el líquido en este caso son etanoles, estereos aromáticos, que se encuentran en el líquido. Algunos de los fabricantes agregan algún fungicida dentro de su composición, pero nosotros lo vamos a preparar como preparamos el acrílico. Vamos a colocar primero líquido y después el polvo. Una vez que llega a una consistencia viscosa, lo vamos a agregar en la base de la prótesis. Muchos de ustedes van a tener que hacer este tratamiento. Tengan en cuenta a la hora de agregar líquido, agreguen poco líquido, porque a veces si colocamos mucho líquido, demanda mucho polvo, y hacemos un montón de acondicionador de tejido, desperdiciando mucho material. Pero entonces, una vez que llega a esa consistencia viscosa, lo ponemos en la base de la prótesis, y con firmeza, pero suavemente, lo llevamos a la boca. Esperamos alrededor de unos 3 minutos, y empezamos con un recorte de lo que es un recorte muscular de la zona vestibular. Ustedes ahora después van a ver en impresiones cómo es que hacemos todo ese tipo de recorte, y más o menos a los 10 minutos retiramos la prótesis de la boca. Como ven en la imagen de abajo, vamos a tener un espesor, actúa el acondicionador del tejido, las mejores propiedades es entre 1 milímetro o más, para desarrollar sus características. Y a esos 10 minutos, cuando sacamos, obviamente mucho del exceso de material va a correr sobre el flanco vestibular. Cuando hablamos de flanco vestibular, es la parte de acrílico que mira hacia los labios y las mejillas. Puede haber corrido, incluso puede haber llegado a los dientes. Con una hojita de bisturí recortamos todo el exceso que se puede haber generado hacia los flancos, y dejamos solo la parte blanca en la base. ¿Qué le decimos al paciente? Que la parte de los dientes y la parte de acrílico que mira hacia la boca, eso lo higieniza igual que siempre, con cepillo. Pero esta parte blanca es un material viscoelástico. Frente a presiones se va a deformar. Entonces le decimos al paciente que cuando haga el retiro, ponga las prótesis en agua, que después van a ver que puede ser con agua con algo más como para desinfectarla, pero que la apoye del lado de los dientes, que no la deje apoyada del blanco, porque si no, este material se va a deformar.
¿Qué característica tiene el acondicionador? Bueno, endurece puramente por un componente físico, se llama cementación, no se va a unir químicamente a la base, por eso es importante que el paciente cuide el acondicionador de tejido. A la hora de higienizarlo le vamos a agregar o jabón líquido o detergente en esa parte blanca, y va a abrir la canilla y simplemente por barrido va a eliminar cualquier componente orgánico, resto de comida que pueda quedar en la base, no lo tiene que cepillar porque si no se va a desprender. Este acondicionador de tejido se va a ir deshidratando, se va a ir evaporando el alcohol que tiene en su composición, entonces nos va a exigir un recambio. En nuestro caso, como nos vemos una vez por semana, todas las semanas tenemos que hacer el recambio de ese acondicionador, porque si no nos queda como un rebasado de baja calidad y al final va a ser contraproducente. Vieron que dentro de la clasificación teníamos lo que era la estomatitis, y yo les dije que estaba interrelacionada con la hiperplasia papilar o estomatitis tipo 3. Este tipo de hiperplasia ya es un cuadro más avanzado de lo que es la estomatitis, y esa inflamación crónica a su vez va a tener a nivel de la bóveda ese crecimiento de tejido. No alcanza simplemente con colocar acondicionador de tejido, porque si no, ese tejido que creció no va a revertir. Lo que necesitamos es comprimirlo a ese tejido para eliminarle ese componente inflamatorio, y en este caso lo vamos a hacer con Godiva. Si no, nunca escucharon hablar de la Godiva, no sé si me acuerdo si en técnica lo usaban. Es un material rígido, pero a su vez frágil. Nosotros los vamos a primero pasar por el mechero, lo van a ver en impresiones, pero primero lo pasamos por el mechero, después tiene que ir sí o sí al agua como para templarse y unificar el calor, y va a ir a la boca en una consistencia plástica. Entonces lo vamos a colocar en la bóveda, vamos a presionar, y todos los excesos que corrieron de esa Godiva verde hacia zonas donde nosotros no queremos comprimir, debemos eliminarlas. Porque recuerden que todas las presiones que nosotros generemos sobre el terreno óseo va a generar reabsorción, que es lo que no queremos. Entonces solamente debe ser exclusivo para las zonas que nosotros queremos comprimir. En este caso de la estomatitis tipo 3, va a ser en la bóveda, en ese crecimiento hiperplásico. Y obviamente ahí tienen otra marca que es Codecomfort, que es otro acondicionador de tejido, que lo preparan de la misma manera y rebasan para estabilizar y ajustar la base al terreno. Ni que hablar el ajuste oclusal. Y acá van a ver cómo, ahí tienen una foto del tratamiento, se trasluce esa Godiva verde, quiere decir que llegamos bien ahí al terreno a comprimirlo. Nosotros lo que buscamos es eliminar ese componente inflamatorio, y después rebasamos con el acondicionador para ajustar la base, ni que hablar que la oclusión previamente la tenemos que haber ajustado. Eso con respecto a la estomatitis. Con respecto a las hiperplasias marginales, por lo general se desarrollan en vestibular del terreno, o sea, vestibular del reborde óseo, pero pueden también aparecer en otras zonas. Es un crecimiento de tejido que se da en la mucosa libre, o incluso en la unión entre la insertada y la libre. Van a ver, yo acá, lo que pasa es que no puedo marcarles con el puntero, pero espero que lo puedan identificar. Si ustedes reconocen lo que era el reborde óseo, por fuera van a tener como un crecimiento de encía. Esa muchas veces puede ser incluso con una fisura en el medio, puede ser doble labio, puede ser chica, o incluso a veces, como vamos a ver en fotos siguientes, de una expresión bastante importante. ¿Por qué es importante, como hablábamos cuando empezó el teórico? Porque es importante tratar todas las patologías, ni que hablar a nivel general y regional, pero a nivel local, tratar esas patologías. Si nosotros no somos lo suficientemente responsables de tratar, en este caso, una hiperplasia marginal, nosotros a la hora de tomar la impresión,
para hacer la prótesis definitiva, nos va a quedar en la impresión ese crecimiento de encía. Como no lo vamos a comprimir, nosotros vamos a estar perpetuando esa hiperplasia o incluso agravándola. Entonces, previo a cualquier impresión, debemos tratar cualquier tipo de estas patologías. ¿Cuál es la etiología de ese crecimiento que se da a nivel vestibular, como vemos en este caso? Bueno, prótesis desajustadas con bordes largos, cortos o filosos. Es una irritación crónica que se da en esos tejidos que hace que el tejido crezca. El tejido blando tiene una afinidad enorme por lo que es espacios vacíos. Entonces intenta llenarlos. Si un flanco, por ejemplo, está corto, él va a intentar compensar ese espacio proliferando. Y cuando hablamos de bordes largos, muchas veces, si hay un desajuste oclusal, la prótesis puede estar con una dimensión acorde, pero el paciente a morder de un labio hace que ese borde se comporte como largo y corto a la vez, dependiendo de dónde es que muerda. No sé si eso quedó claro. Si la prótesis se mueve, hace que ese flanco se clave y se despegue de lo que es el fondo del surco, donde debería ser la extensión correcta de la prótesis. Tratamiento de las hiperplasias. Como hablábamos un poquito anteriormente de lo que es la estomatitis tipo 3, esa hiperplasia papilar, debemos comprimir. Si existe una oclusión, obviamente debemos hacer un equilibrado de la misma. Vamos a hacer el tratamiento compresivo con la Godiva, como vimos, pero en este caso lo van a ver en el borde de la prótesis y estabilizamos la base con acondicionador de tejido. Este es un caso, es difícil de ver, es un caso en realidad bastante importante, se lo traemos para que ilustrativamente ustedes puedan identificar, incluso esa hiperplasia, ese doble labio que se ve ahí, vieron cómo deforma la cara de la paciente. Si nosotros no vemos el terreno, podemos pensar que tiene una inflamación perfectamente ahí en el labio superior. Una vez que hacemos el abordaje y el examen clínico, vemos que muchas de estas prótesis o se partió ese flanco vestibular, o muchas prótesis son prótesis aditivas, quiere decir que a medida que va perdiendo los dientes, le van agregando dientes a la prótesis sin tener en cuenta la extensión de los flancos, y permiten que el tejido blando crezca ahí en esa posición. En este caso es otro caso clínico, no tengo la resolución del caso anterior, pero en la primera foto, arriba a la izquierda, ustedes van a ver un paciente que concurre por primera vez a la clínica, donde pueden ver cositas a la derecha, a la izquierda, digamos, del paciente, a la derecha de la pantalla, van a ver algo amarillito. Bueno, esos eran restos radiculares, tenía una prótesis de hace muchísimos años, y hay crecimientos, hiperplasias marginales, todo en la zona vestibular, y luego de un tratamiento compresivo, de un ajuste y de extensión de la base, más una estabilización con acondicionador de tejido, con un recambio progresivo. No es que nosotros colocamos Godiva, acondicionador de tejido, y a la semana el paciente ya remite. Muchas veces hay que hacerlo por lo menos 3-4 veces como para ver un resultado óptimo. Pero vieron, sin necesidad de ningún tratamiento quirúrgico ni nada por el estilo, se pueden lograr terrenos perfectamente sanos, donde sí se encuentra en condiciones para ya empezar un tratamiento para realizar una prótesis completa, en este caso convencional. Consulta, en ese caso, ¿qué hicieron con los restos radiculares? ¿Los dejaron Hicieron las más? extracciones. Ah, está. Como habías ¿Está? dicho, ningún tratamiento quirúrgico. Ah, bien, tenés razón. Ningún tratamiento quirúrgico respecto a la patología en sí. Obviamente, ahora después vamos a ver, hay un teórico de lo que es sobredentaduras,
nosotros vamos a tener, más adelante hablamos de lo que es la reabsorción. Si nosotros tenemos alguna pieza dentaria con su proceso alveolar, el proceso alveolar existe, o sea, el hueso que rodea el diente existe porque está el diente. Si nosotros hacemos la extracción, vamos a ir perdiendo progresivamente ese hueso. En algunos casos, alguna pieza que se encuentre en buenas condiciones, la podemos usar para eso mismo, para mantener el capital óseo. En este caso, eran simplemente restos radiculares, podía ser de extracciones anteriores, donde obviamente no pueden estar ahí porque lo que van a generar es acúmulo de placa, incluso pueden generar algún tipo de infección. Entonces sí, gracias por la acotación, como dijo la compañera, hicimos las extracciones, ese tratamiento quirúrgico, pero con respecto a la patología en sí, que es la hiperplasia marginal, simplemente la tratamos con compresión y acondicionador de tejido. ¿Dónde va a ir la Godiva para comprimir ese tejido? Lo más próximo al reborde. Nosotros no podemos poner la Godiva por fuera de la patología, sino de la hiperplasia, sino lo más, en el surco más próximo al reborde. Ahí tienen flechas, gentileza del doctor Ricardo Morín, que Germán le mencionaba, que era un compañero de cátedra que se jubiló, pero bueno, dejó mucho material y se lo agradecemos. Después, dentro de las crónicas, estaba la hiperplasia por cámara de succión. Yo vi una sola en los años que estoy recibido. Hay compañeros que tienen mucha experiencia y tal vez han visto más. Estas prótesis antiguamente se creía que haciéndole una cara a nivel de la bóveda mejoraba, actuaba como una sopapa y mejoraba la retención. Sí. No, el problema de las cámaras de succión era que en las prótesis, lo que estás mostrando ahí es una prótesis de caucho, no es acrílico eso. Se utilizaba claro, esto y las líneas americanas, que le llaman, que son como unas barras que se desgastan en el modelo y después quedan reproducidos en positivo, igual que la cámara. Lo que pasa es que a veces ves alguna prótesis de acrílico con cámara de succión. Pero yo, prótesis de caucho ya como que creo que está difícil ver ahora. Pero, claro. Ya casi 100 años hace que no se hace. En verdad no tanto, porque el acrílico hace irrupción en el mercado en la década del 30. Estamos llegando, 90 años. Claro. Sí, las que ven arriba a la derecha son, como bien decía el profesor, de caucho. A la izquierda abajo tienen una prótesis, obviamente que hay una bolsa vestibular que después van a ir identificando. Esta sí es de acrílico, donde tiene esa cámara de succión bilaterales, que lo que va a generar es que el tejido blando crezca sellando esas zonas. Obviamente el tratamiento, no sé si viene la que viene, no. El tratamiento es comprimir esas hiperplasias que puedan llegar a estar llenando esas cámaras que antiguamente se hacían. Hiperplasia del reborde alveolar. Lo van a encontrar como hiperplasia del reborde alveolar o tejido pendular. En este caso, no es que crezca el tejido. Se va a dar, por lo general, se da en lo que es la zona de la premaxila, puede darse también en otras zonas, incluso en el maxilar inferior, pero lo que pasa es que se da una pérdida ósea sin que la encía acompañe. ¿Qué genera? Que nosotros vamos a ver como si fuera un reborde, pero a la palpación es un tejido blando simplemente, no tiene soporte óseo. Eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora del tratamiento porque tenemos que tener unas precauciones a la hora de hacer la confección de la prótesis. ¿Por qué se da muchas veces? Bueno, es por presiones excesivas. Eso es lo que determina que se dé la pérdida ósea, como hablábamos antes. La presión excesiva en el hueso genera reabsorción. Por eso nosotros
Va a haber una reabsorción ósea, obviamente a través del tiempo, lo que apuntamos es a controlarla y minimizarla lo más posible, pero se va a dar. Pero si nosotros no tenemos en cuenta esas presiones excesivas que se puedan dar a nivel óseo, lo que nos va a generar es reabsorción. En este caso en particular, muchas veces los dientes anteroinferiores son los últimos en perderse. El paciente empieza a perder muelas, después todos los dientes superiores, y por último los anteroinferiores. Obviamente esto es por lo general, ¿no? No quiere decir que en todos los casos sea así. ¿Qué pasa? Si no hay un control a través del tiempo, la foto de arriba a la derecha ya la habíamos visto antes, se genera una reabsorción a nivel posterior, estos dientes generan una presión excesiva, porque obviamente los dientes naturales tienen mucho más fuerza que la base y los dientes de acrílico, entonces generan una presión excesiva en la zona de la premaxila, que lo que hace es que se pierda todo el hueso. Y muchas veces esa encía no acompaña y queda todo un tejido blando. Por otro lado, también lo que van a ver, independientemente de lo que es el tejido pendular, que nosotros le llamamos tejido pendular, que después van a ver cómo vamos a subsanar esa parte, igual ahora vamos a hablar un poquito más, aparece el síndrome de combinación o hiperfunción anterior. Como todo síndrome, tiene varias patas, no es que solamente hay pérdida a nivel de la premaxila, sino que en este síndrome hay una pérdida ósea debajo de la prótesis, hay un reposicionamiento espacial de la mandíbula va como hacia adelante, se genera ese tejido pendular de esa encía móvil a nivel anterior, hay muchas veces hiperplasia en la bóveda palatina, como veíamos en las hiperplasias del tipo 3 de la estomatitis. Va a haber un crecimiento de las tuberosidades y alteraciones de todo lo que es el proceso alveolar alrededor de los dientes anteroinferiores. Muchas veces hay una migración de esos dientes anteroinferiores, pero no migran solos, sino que se trasladan con todo su periodonto hacia el maxilar superior. Esto es un caso bastante extremo que ustedes ven en la foto, pero bueno, pueden haber casos que no sean tan importantes, pero que representen ese síndrome, y es todo un desafío a la hora de rehabilitar, por los planos de oclusión, por los contactos posteriores, y ni que hablar para no perpetuar ese contacto anterior que tanto daño hizo en la zona de la premaxila. Esto lo hablábamos un poquito con respecto a la reabsorción alveolar. La pérdida de hueso es multifactorial, es crónica, progresiva e irreversible, que lo que hace es que ese hueso que había alrededor de los dientes empieza a desaparecer. Un poco lo que hablábamos anteriormente con el tema de los restos. Ustedes ven en la foto de arriba donde están el paciente conservó dos de las piezas, y van a ver cómo la altura ósea se mantiene de una manera muy significativa comparado con la zona posterior. Abajo, después van a tener dos dientes que muchas veces estratégicamente podemos dejar las raíces de los dientes, obviamente con tratamientos de conductos y otras cosas que van a ver en toda la parte de lo que es sobredentadura, y la utilización de implantes. ¿Qué nos permite las sobredentaduras, sobre dientes o sobre hueso? Bueno, limitar, si bien sabemos que esa reabsorción se va a ir dando, pero la vamos a poder controlar de una manera más eficiente si conservamos, ya sea alguna raíz o incluso utilizando los implantes dentales, que hacen que la tasa de reabsorción del hueso sea mucho más lenta que si el paciente es desdentado total. ¿Cuál es la etiología de esa pérdida ósea, de esa reabsorción del proceso alveolar? Bueno, tenemos factores anatómicos, que depende de la calidad y la cantidad de hueso y cómo sea la forma. Tenemos también metabólicos, ya sea nutricionales, hormonales, hay cambios hormonales que generan mayor tasa de pérdida ósea.
vamos a tener funcionales. Bueno, sabemos que depende de la frecuencia y la intensidad de las presiones y la dirección de las mismas, cómo va a ser esa tasa de reabsorción, y ni que hablar que a través de las rehabilitaciones protésicas podemos estar ayudando a controlar esa pérdida ósea, o si no tenemos en cuenta muchos de los conceptos que ustedes van a ir aprendiendo durante el año, vamos a estar afectando esa tasa en mayor medida. Acá tienen diferentes grados de reabsorción. Hablaban un poquito del el tipo de reborde y la cantidad de hueso que tenían en el teórico anterior. Tengan presente que el paciente va a ir perdiendo piezas dentarias, no siempre las pierde al mismo tiempo, entonces puede haber un maxilar que sea irregular, no siempre tiene la misma altura en todas las zonas. En las zonas donde tiene extracciones más antiguas, ese proceso alveolar se va a perder antes, pero eso no quiere decir que haya ningún tipo de patología. Simplemente lo vamos a tener esas zonas irregulares, incluso si hay mucho hueso a veces nos dificulta porque se generan zonas retentivas en la prótesis que nosotros después debemos salvar para poder lograr la extensión y la retención de esa prótesis, pero recuerden que pueden haber diferentes grados de reabsorciones en los pacientes, incluso en los diferentes maxilares, o incluso en el mismo maxilar en diferentes zonas. Este es un caso extremo, pero simplemente también de forma ilustrativa. Recuerden que el reborde a nivel anterior se reabsorbe mucho, con una tasa mucho mayor que la zona de los superiores. Esto si nosotros tenemos en cuenta que se hacen las extracciones al mismo momento, ¿no? Si nosotros desdentáramos un paciente, se va a perder mucho más la zona anterior del reborde inferior que el superior. Y a su vez, las sobredentaduras conservan 8 veces más el hueso que en pacientes que nosotros le hacemos las extracciones de todos los dientes. Por eso dentro de determinadas limitaciones que podemos tener, es una herramienta muy útil conservar piezas dentarias. En realidad, en este caso, son las raíces, ¿verdad? Con Germán vieron una clasificación, en esta es una clasificación fisiopatológica, para que ustedes vean, podemos encasillar como toda clasificación, que va de 1 al 6, en donde la 1 es cuando el paciente tiene sus dientes, y a medida que pasa el tiempo, luego de la extracción de la pieza dentaria, se va a ir perdiendo hueso, e incluso pueden haber casos donde se pierde el hueso basal, que es la parte más baja del maxilar. Bueno, entonces habíamos hablado de todas las otras patologías, hablamos de las regresivas, como es la pérdida ósea, y en este caso es la progresiva, que es el cáncer bucal. Todos conocemos que factores de riesgo ultra conocidos, el tabaco y el alcohol, que hay factores alimentarios, exposición al sol y lesiones que pueden ser precancerosas. Con esto lo que apuntamos es no que ninguno de nosotros está capacitado para hacer un diagnóstico bucal una vez que ve una lesión, saber qué tipo de cáncer es y cómo se va a comportar, sin tener una anatomía patológica. Lo que nosotros pretendemos es que ustedes logren identificar diferentes lesiones y que si no saben si es una hiperplasia o no, y en el menor corto posible, si las acciones locales que están a su alcance, por el motivo que sea, no remite, que hagan la interconsulta. Esto nos permite realizar un diagnóstico precoz de la lesión que puedan llegar a tener nuestros pacientes, obviamente que evitando unas mutilaciones mayores y la sobrevida del paciente. Simplemente a modo ilustrativo, tienen diferentes tipos de tumores,
que no importa el nombre, lo que nosotros queremos apuntar ahora es que si ustedes ven algún tipo de lesión que les llama la atención, obviamente van a tener a los docentes en los grupos donde podemos intercambiar, pero no todos nosotros podemos saber si es un cáncer o no, pero lo que importa es eso. Identificar lesiones que si tienen un aspecto dudoso, nunca está de más hacer la interconsulta y nos quedamos todos tranquilos de que no presenta ninguna lesión que pueda generarle un mal mayor al paciente. ¿Qué vamos a tener también? Trastornos funcionales. Ay, son y cuarto. Ya termino, agilizo. Traté de cortar lo más posible, pero se hace largo. Trastornos funcionales, fonéticos y masticatorios. Bueno, sabemos que los dientes son muy importantes, principalmente a la hora de decir consonantes, su relación con el labio, y ni que hablar que la masticación es el primer paso para la digestión. Entonces, toda alteración que pueda haber por la pérdida de los dientes o por prótesis que no estén en buenas condiciones puede generar trastornos, ya sea fonéticos y masticatorios. Por otro lado, la lengua. Pacientes que no tienen lengua necesitan hacer un vacío para poder deglutir, lo que hace que la lengua se explaye y ocupe zonas donde estaban los procesos alveolares y los dientes anteriormente. La lengua puede ser totalmente un aliado nuestro a la hora de la retención de la prótesis inferior, o totalmente ser una enemiga. En la foto de arriba a la izquierda ustedes ven una lengua retruida, que eso debemos diagnosticarlo al principio del tratamiento, como para reeducar esa lengua. Muchas veces pacientes solo portan prótesis superior, que no tiene retención, entonces el paciente, en el afán de mantener esa prótesis en posición, lleva el dorso de la lengua hacia atrás y arriba, haciendo que la lengua se vaya hacia atrás. Cuando nosotros pretendemos rehabilitar el maxilar inferior, esa lengua, al ir hacia atrás, permite que entre aire por adelante, y esa prótesis inferior entra en una inestabilidad muy importante que a veces hace que el paciente no la use. Entonces nosotros debemos realizar una reeducación de la lengua. La posición de la lengua, si bien en las fotos van a ver que el arco está totalmente cerrado, el inferior, lo importante no es invadir el espacio de la lengua, porque si nosotros lo invadimos, el paciente al hablar o al masticar, lo que va a hacer mover la prótesis inferior. Vamos a tener como ser la piezografía, que es una técnica de impresión terciaria, que ustedes van a ver en otro teórico, que nos va a permitir ayudarnos a través de esa técnica, no invadir tejidos musculares, como en este caso ser la lengua. Reeducación. Muchas veces si el paciente porta prótesis inferior, se le pone una bolita de acrílico o de Odiva en la pared lingual de los anteroinferiores, así el paciente trata de ser consciente cada vez que lo recuerde y siente esa bolita, trata de llevar la lengua y posicionarla en esa zona y no que vaya hacia atrás para que no se levante la prótesis, y algún otro ejercicio lingual que podemos recomendar. También tenemos el síndrome de ardor bucal. Bueno, esto es una afección caracterizada por ardor o dolor, pero que las mucosas están normales. Podemos hacer un diagnóstico de ardor bucal o boca urente, lo van a encontrar con muchos nombres, después de que aparece este dolor más de 4 meses sin ninguna causa aparente. Puede ser primario o secundario a algún factor de riesgo, ya sea local o general. La frecuencia es mayormente en mujeres y el porcentaje varía de 0,7 a 4% en pacientes mayores de 40 años, y se va a dar esta tríada, puede ser solo dolor o serostomía, o incluso dolor, serostomía y las desgeusia, que es alteración del gusto, pero tengan presente que va a haber una ausencia de lesiones clínicas de la mucosa, por lo menos aparente. Todo esto les va a quedar igualmente en el teórico. Recuerden que lo podemos clasificar, como todo lo que hemos hablado hasta el momento, en 3 tipos, donde va a haber sintomatología dependiendo del momento del día.
Los factores etiológicos, vamos a tener sistémicos, como deficiencias nutricionales, anemias, diabetes, y también va a haber factores locales, como una prótesis en mal estado, serostomía, alergia. Hoy se sabe que tiene un componente psicosomático, el síndrome de ardor bucal, así que muchas veces tenemos que trabajar acompasados todo lo que son los factores psíquicos del paciente junto con los locales. El tratamiento va dirigido a mejorar sintomatología y controlar factores, y bueno, se siguen investigando las causas para llegar a un diagnóstico más preciso y una terapia más eficaz. Lo hablábamos antes, la diferencia de microcialia con serostomía. Tenemos como estudio complementario la cialometría, donde seguramente ya lo vieron, donde vamos a hacer un estudio de la cantidad de saliva que tiene el paciente, ya sea en reposo o estimulándola, para saber si esa secreción salival realmente es deficiente o simplemente es una sensación del paciente. Si verificamos que hay una disminución en la cantidad de secreción salival, el tratamiento va apuntado a mejorar la cantidad y estimular esas glándulas salivales para que segreguen mayor cantidad de saliva. Vamos a indicarle aumento en la ingesta de líquidos. Muchos de estos pacientes, adultos mayores, recuerden que lo hablaron en el teórico pasado, están tomando muchos fármacos. Debemos, para ver si alguno de esos puede estar generando esta disminución de la saliva, y muchas veces hacer la interconsulta y pedir, capaz que cambiando la droga podemos mejorar en algún punto. Terapias de estímulo, como cialogogos, chicles. Dentro de las terapias de sustitución, tienen ahí unas cuantas. Lo que más indicamos es el paciente que en una botellita de agua agregue una cucharita de glicerina, y que la lleve consigo, incluso cuando sale, y que cada vez que recuerda se haga un buchecito. Eso mejora y alivia mucho los síntomas de la hiposalivación, que es bastante importante. Dentro de los temas tenemos el tratamiento con láser. Tenemos dos docentes que están formados en el tratamiento con láser, que es Pablo Russo, que me facilitó todo el material, porque es una disciplina que no todos desarrollamos, y está Carolina Mangarelli. Cualquiera de los dos muchas veces van a ver que a la hora de tratar todo el tema de patología, muchas veces nos ayudan en el tratamiento de las mismas. Tienen ahí una descripción de cómo funciona, pueden profundizar perfectamente en el tema si así lo entienden. Van a haber clasificaciones del láser, que principalmente nosotros en prostodoncia tenemos dos tipos: el terapéutico, que va a poder ayudarnos en cuadros articulares, musculares, incluso en la estomatitis o algún dolor sobre las mucosas, y también el láser quirúrgico, que nos permite hacer la eliminación de un frenillo o una brida, o incluso eliminar alguna hiperplasia. Voy lo más rápido posible, pues sé que tienen fármacos. Simplemente, este es, para que lo vean, este es el láser . Cualquiera de los dos generan una luz. Este es el láser terapéutico. Y después tenemos el tratamiento quirúrgico. Lo podemos clasificar sobre tejidos blandos, como ser hiperplasias, bridas y frenillos, inserciones musculares, o sobre tejidos duros, torus, dientes retenidos, algún defecto post-extracción. Y después tenemos aumento real del reborde y implantes dentales, que después van a tener un teórico específico de lo que es implantes dentales, en realidad la rehabilitación protésica con los implantes. Este es
tratamiento con láser quirúrgico, van a ver como del lado derecho ya el láser hizo la eliminación de esa inserción fibrosa que tenía muy potente de la briga, entonces se decide hacer un tratamiento quirúrgico con láser para mejorar, porque si no deberíamos escotar mucho el flanco vestibular de la prótesis, que puede atentar contra la retención de la prótesis. Esto es un tratamiento quirúrgico de una hiperplasia mayor. Vieron que es bastante importante, ya les digo, generalmente son de menor tamaño, pero pueden encontrarse con este tipo de patologías. Lo más importante antes de llegar al quirúrgico es lo que hablamos antes. Todos los tratamientos tienen que primero eliminarse el componente inflamatorio y ajustar la base para después determinar si necesitamos a un tratamiento quirúrgico o no. Bien, tratamiento quirúrgico del tejido pendular, que hablábamos hoy, de ese tejido blando, muchas veces, cuando hablábamos de tener precauciones, ustedes miren abajo, se decidió eliminar el tejido pendular y nos quedamos prácticamente con la basal, nos quedamos sin reborde, donde es muy difícil que una prótesis ahí funcione respecto a la retención. Entonces muchas veces optamos por mantener ese tejido pendular y con determinadas precauciones que vamos a tener, poder conservarlo, y nos ayuda mucho a la hora de, si bien va a haber un movimiento, porque la prótesis no va a estar apoyada en algo rígido, sino en algo blando, nos ayuda mucho a la hora de realizar la prótesis. Que si lo sacamos, ni que hablar. Después técnicas de tejidos duros, puede ser un torus mandibular, que es una exostosis, que crece, ustedes imagínense, si queremos apoyar en la bóveda palatina sobre algo muy rígido, o va a lesionar la encía, porque generalmente ahí la encía es muy finita, e incluso tenemos que ahuecar tanto la prótesis que va a generar ahí toda una inestabilidad. Entonces, a veces decidimos hacer la eliminación quirúrgica de ese torus. Procedimiento de aumento. Hablábamos que la pérdida ósea iba a ser crónica, que nosotros íbamos a intentar controlar, pero que sí iba a dar. Por otro lado, tenemos técnicas que adicionan hueso. También lo van a ver en el teórico de implantes. Contamos con diferentes materiales que pueden hacer que una zona donde haya escaso hueso podamos tener un poco más de hueso, incluso para la colocación de un implante, que nos va a ayudar mucho en la hora de la retención de los maxilares, esos que tienen una reabsorción extrema. ¿Para qué nos van a servir los implantes? Bueno, precisamente para poder conectar nuestras prótesis como una sobredentadura, implanto asistida en este caso. Podemos colocar diferente cantidad de implantes y hacer coronas cerámicas fijas donde el paciente no se la remueve, o incluso prótesis híbrida, que ya lo hablaron en el teórico anterior. Bueno, finalizando, hablé solo yo, no me cortaron nada. Espero que haya quedado todo claro. Sé que fui muy rápido, pero bueno, es mucho de lo que tenemos que hablar en este teórico. Ya terminando, la realización de los controles periódicos y mantenimiento son fundamentales para realizar prevención en prótesis total y casi total, como en odontología en general, obviamente, ¿no? Las prótesis colocan en pacientes cuyas bocas sufren modificaciones a través del tiempo, lo que hace imprescindible un rebasado o la confección, inclusive a veces, de realizar una prótesis nueva. Esto debe ser controlado a través de las citas periódicas y del mantenimiento. Recuerden que en todos los casos no tratamos patologías, sino tratamos al paciente. Creo que por acá vamos a terminar, ahí tienen la bibliografía, y si surge alguna duda, no sé, Germán, decime. Por ahora. Profe, yo tengo una duda. Sí, la que quieras. En la de los láser, ¿era Sí. un láser con distintos propósitos o eran diferentes láser? Son diferentes láser. Ah, bien. Uno es para que es la luz roja, si bien lo emiten luz, no sé si Pablo o Carolina están ahí, que manejan mucho mejor la terapia de láser, pero son diferentes, incluso en
la máquina, el láser. Tienen diferentes potencias y como son para diferentes, no es el mismo láser que vos podés cambiarle la función y cortar Hola. o tratar. No, son diferentes estructuras, Claro, diferentes. sí. Entendí. Pero todos, generalmente en todos los grupos, alguna terapéutica con láser hacemos, así que capaz que Hola. tenemos suerte y lo pueden ver. ¿Se Pablo, escucha? ¿estás ahí? Pablo, ¿Me escuchan? Dale, sí. estamos hablando con el doctor Pablo Russo, Hola, buenas que noches. me facilitó la información de láser y él es el que maneja. Escuché mi nombre, Mejor pero que no todo. la pregunta y estaba No, enchufado a un Pablo, parlante y no sabía si se me escuchaba. Pablo Sí, ¿en qué los puedo preguntaba ayudar? por los distintos tipos de láser. Sí, él preguntaba si era con el mismo tipo, porque Marcela habló del láser terapéutico y el láser quirúrgico. Sí. Y él preguntaba si era lo mismo. Sí, algunos, habitualmente son dos tipos de láseres diferentes. Hay algunos láseres quirúrgicos que se pueden utilizar como terapéuticos, cambiándole algunas funciones o algunos parámetros, porque permiten programar, por ejemplo, para que se entienda a grandes rasgos, la potencia. Yo con una potencia alta corto y con una potencia corta, o baja, mejor dicho, tengo más efecto de fotobiomodulación que de vaporización o corte de tejidos blandos. ¿Tá? Pero con los láseres terapéuticos tienen la potencia fija, es una potencia baja, habitualmente de 0,1 watts o 100 miliwatts, que es lo mismo, y lo que se regula es el tiempo de aplicación y algunos permiten cambiar lo que es la longitud de onda. La longitud de onda es el parámetro que va a determinar sobre el tejido diana que se va a trabajar. Pero esos láseres terapéuticos justamente se utilizan para hacer terapia, ya sea a nivel de piel, mucosas, tejido nervioso, tejido muscular, etc. No sé si eso contesta la pregunta o si va para ese lado. Sí, está perfecto. Sí. Creo que Bueno, está bárbaro. bien. Se te entendió. Bueno, ¿algún compañero más que quiera preguntar algo? Bueno, muchas gracias Marcel y gracias a todos los que han asistido el día de hoy. En un rato ya estoy subiendo la desgrabación o cuando lo pueda subir. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene en este horario. Seguramente sea a las 19 horas con la doctora Adriana Fortanet que va a estar dando el teórico de impresiones. ¿Tá? Muchas gracias. Perfecto, gracias. Gracias. Chau. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas gracias. Chao.